el ejemplo maravilloso que Jesús nos ha dejado. Hoy quiero que ustedes puedan ver desde el lente que Dios ve, porque Dios tiene una perspectiva diferente de las cosas. Y a veces nosotros pretendemos conocer a Dios de nuestra forma, a nuestra manera. Antes de seguir, quiero invitar a Magali que venga por favor adelante. Bienvenida. Ella viene desde España y nos va a acompañar un tiempo. Démosle un fuerte aplauso. Y también nuestra querida pastora Laurita, que está aquí. Que Dios bendiga mucho a Laurita, pastora de Cajamarca, junto a su esposo Johnny. También démosle un aplauso. Gracias a Dios y por cada uno de ustedes que vienen aquí a conocer y a recibir la provisión de Dios, la provisión del Padre. Quiero que entiendan, queridos hermanos, qué importante es que ustedes saben que Jesús no tomó una postura de ser alguien que quiere imponer, alguien que quiere salirse con la suya, sino que Jesús vino con una actitud completamente rendida, primero hacia su Padre y luego hacia toda la humanidad. En ese momento en que Jesús, y esto lo demostró cuando el Señor, una semana antes de la Pascua, antes de que se celebrara la Pascua, que tiene un tiempo señalado, Jesús entró en Jerusalén de una manera sencilla, y es que primera vez que entró en Jerusalén, la ciudad amada, el lugar central de Israel, Él entró de manera pública, pero no entró como entrarían los grandes conquistadores de territorios, como por ejemplo Alejandro Magno o Napoleón o Julio César el romano, sino que Él entró tomando un pequeño pollino, dice la palabra. Era un burrito tierno que nadie lo había montado, y esto también tiene un significado muy especial. Pero hoy ponemos nuestra mirada en Cristo, en el Señor, que no vino el Señor a demostrar el poder de Dios. Él no vino a imponer, Él vino de una manera completamente humilde, con una actitud de decir: aquí estoy para servir, aquí estoy para consolar, aquí estoy para brindar mi vida. Y Él, el amado Señor, por quien todos podemos decir que somos salvos, ese Jesús ingresó de una manera simple y sencilla en Jerusalén. Amados hermanos, esto desde el Antiguo Testamento ya estaba predicho, siglos antes de que sucediera. Está escrito en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, este suceso. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y habla como rey, pero no era el aspecto de un rey,
no era el ingreso de Jesús a Jerusalén ese día, no era como el mundo lo mostraría, con gran pompa, con una gran orquesta o banda y un montón de cosas. Dice aquí: alégrate, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuál sería, si ustedes hubieran estado en ese tiempo, el concepto que ustedes tendrían de Jesús? Un hombre que de verlo uno se llenaba del amor de Dios, pero que muchos lo veían de una manera humana. Decir, este es el conquistador, este es el que nos va a liberar, este que está viniendo en un simple pollino, de una manera simple. La gente, llevada por la euforia de ese momento, recibieron con mucha griterío y alboroto al Señor ese día. Y lo vemos descrito en Juan capítulo 12. Por favor, póngame siempre fijo porque hace mucho calor. Capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Jesús no hizo nada, no puso un aviso en RPP ni en la televisión, no hizo nada para ganarse esa fama que tenía. Eso fue algo espontáneo, eso fue algo que surgió porque Jesús tenía palabras únicas y tenía además una unción de gran compasión. Y esa unción permitía que la gente reciba de Dios el amor de Dios, reciba la liberación, reciba sanidades. Y sigue diciendo, verso 3, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amados hermanos, es una figura que todos tenemos y decimos: wow, Jesús ya era reconocido, ya todo el mundo sabía que era el Hijo de Dios. No, mis hermanos, muy pocos, ni siquiera sus discípulos, tenían una clara concepto de quién era Jesús. La gente recién lo estaba conociendo. La gente lo aclamaba porque habían visto en él como el Mesías. Y quiero aclarar que Mesías para el pueblo de Israel significa el enviado de Dios, pero ellos tenían su propio concepto. El enviado, ¿para qué? Para que los libere del yugo del romano. El enviado para formar un ejército, el enviado para poner el mejor partido político que podía haber para salvar a Israel del caos en que estaba. Israel siempre estaba subyugado a una nación, porque ese fue el propósito de Dios. Y en ese tiempo estaba bajo el yugo después de haber estado en Babilonia, cayó en el yugo de romano, y ellos esperaban ese Mesías, pero su concepto y su perspectiva de ellos era muy diferente a lo que Dios nos está revelando y lo que ha revelado a sus discípulos. La gente lo aclamaba porque Hosana, ¿qué significa? Muchos no sabemos el significado, pero Hosana significa, y está muy claro lo que dice en este significado:
sálvanos, sálvanos, te ruego, sálvanos, Hosana, sálvanos. Era su esperanza Jesús, pero ellos esperaban que Jesús diera una orden, que dijera, bueno, ahora nos movilizamos, ahora vamos a recibir de aquí armas, de aquí espadas y lo que sea para luchar. La gente veía a Jesús más como un líder político, como un líder que los iba a sacar de ese momento angustioso de cautiverio, porque ellos tenían que pagar grandes impuestos a Roma, tenían que pagar de su trabajo grandes impuestos, no eran libres. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia, ¿con qué perspectivas vienes? Cuando tú buscas a Jesús, ¿con qué perspectiva lo buscas? Muchos lo buscan al Señor solo porque sana, solo porque me libere de mis deudas, solo porque quiero que el Señor me ayude, solo porque quiero que el Señor arregle mi problema. Eso es lo que tú tienes que ver bien, cómo lo estás viendo al Señor. El Señor nos dio una figura completamente diferente de lo que este mundo ve, el liderazgo. El mundo ve al liderazgo como alguien que se impone y que vive del resto y que no hace nada, que manda aquí, manda allá y solamente delega. Jesús nos dio una diferente imagen, nos dio una imagen de un hombre compasivo, de un hombre de servicio que caminó con la gente, con la multitud en los desiertos, caminó con la gente. Y él personalmente fue a buscar a los enfermos. Él personalmente sanaba, él liberaba, él estaba con sus discípulos donde ellos iban. Jesús enseñó un liderazgo diferente, enseñó un cristianismo, un camino, una visión, una perspectiva totalmente diferente. Y que eso la gente no lo entendió porque ese día lo aclamaron, pero al siguiente semana estaban gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. Porque no cubrió sus expectativas completamente mundanas, humanas, expectativas que no tenían que ver con lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cómo lo estás viendo tú a Dios, hermano? ¿Cómo lo ves tú a Padre? A Cristo, a Jesús, al Señor. ¿Cómo lo ves tú? El liderazgo cristiano tiene que ser un liderazgo de servir. Un liderazgo que se impone no porque aquí me obedecen, no. Es un liderazgo que se gana la autoridad porque sirve, porque obedece la palabra. Un liderazgo porque está sirviendo. Amén. No porque tiene un título y le dice líder, no. Jesús vino con una diferente perspectiva. Él era el rey que vino como siervo. Él era el rey que vino de una manera tan especial. Versículo. Aquí dice exactamente lo que hemos leído en Zacarías, capítulo 14, versículo 14, Juan 12, 14. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asnas. Pero escuchen esto, verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Mis amados hermanos,
Esto nos habla de que muchas veces estamos tan equivocados cuando buscamos a Dios de una manera totalmente equivocada. Una persona victoriosa y triunfante en el mundo es una persona que arrasa con lo que quiere y compra aquí y allá y tiene dinero, y muchas veces ese dinero hace que la persona se pierda. Pero en el Señor, la victoria, la conquista en el Señor es diferente. Está basada en la humildad, está basada en la obediencia a Dios. Hermanos, el cristiano muchas veces dice: ¿por qué vine a la iglesia? Desde que he venido, he tenido problemas, he tenido dificultades, he tenido muchas situaciones, y yo he venido para buscar a Dios, pero aquí me he encontrado con mayores problemas. ¿Sabes por qué? Porque aquí a la iglesia, las personas que vienen a solucionar sus problemas no están buscando el lugar exacto. Aquí se viene a buscar al Señor, y el Señor, Él va a conquistar tu corazón, Él va a conquistar tu alma con su amor, con su humildad. Y tu corazón se lo tienes que entregar al Señor, porque cada problema, cada dificultad que tú tengas, cada situación difícil que tengas, es un motivo para dar lugar a la victoria que Cristo te quiere dar, para mostrarte algo, para enseñarte algo, porque no vienes aquí para que todo se te solucione. Aquí vienes a aprender quién es Dios, cómo amar a Dios y cómo confiar en Dios con todo tu corazón. Aquí no vienes a buscar que todo se te facilite. Eso está mal. Es un mal concepto, una mal perspectiva de los cristianos. Tal vez muchas cosas estaban escondidas, estaban asentadas, y cuando has venido a la iglesia, todo eso se ha removido, porque Dios ha empezado a sacar, a limpiar, a sacar a luz. Y tú has dicho: ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Porque Dios no es un Dios de tinieblas. Él empieza a sacar a luz todo. Él empieza a limpiar. Y lo primero que hace cuando Él limpia es que saca a luz las cosas, y uno se horroriza y uno dice: pero ¿qué está pasando? Yo no sabía esto. ¿Por qué? Porque Dios nada lo va a dejar a medias. Él va a terminar lo que empezó. Él va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu matrimonio, va a limpiar tu familia, va a hacer que las cosas estén en orden. Dios no va a asentar algo en lo que no está correcto. Dios no va a poner cimientos sobre cimientos negativos. Primero, Él va a destruir lo que estaba negativo. Él va a arrancar lo que Él no ha sembrado. La cizaña que no sembró, la va a sacar. Y eso duele, hermanos, duele cuando el Señor empieza a trabajar en tu corazón, cuando el Señor empieza a limpiar, duele, porque muchas veces nosotros hemos puesto nuestro corazón en cosas que no debíamos poner y en personas que no debíamos poner, y el Señor empieza a sacar a luz, y entonces viene una revolución y decimos: ¿qué es esto? Dios mío, ayúdame, yo confío en ti. Lo que pasa es que has edificado sobre cimiento errado, y Dios te está levantando, te quiere dar lo que es tuyo, te quiere dar lo auténtico. Amén. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que no podemos manejarlo a nuestro antojo, como mucha gente cree, que como no se lo ve, que como nadie lo ve ni lo toca, cree que Dios no ve, que Dios puedo usarlo, que Dios va a hacer lo que yo quiera. No, nuestro Padre ve todo. Él ve cuando estás hablando con la verdad. Él ve cuando estás hablando con la mentira. Él puede ver muchas cosas, mucho, pero totalmente lo que tú no ves. Y la perspectiva tuya tiene que ser diferente. Por eso esa gente aclamaba a Jesús y no entendía, ni siquiera sus discípulos lo entendían. Después entendieron. Amados hermanos, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a buscar un milagro? Está bien,
Tal vez tus problemas te han impulsado a venir, pero ahora ya sabes que a quien tienes que buscar es a Jesús. Primero es Jesús, y Él se va a revelar a tu vida, y Él va a ordenar tus principios, Él va a ordenar tus prioridades, Él va a ordenar tu vida. Tu familia estaba en desorden, muchas cosas estaban patas arriba. El Señor va a ordenar tu vida, tu matrimonio. Por eso muchas veces decimos restauración familiar. ¿Qué es? Y ahí empiezan los conflictos, empiezan los problemas y todo ello, hasta que la persona se arrepiente y cambia. Y cuando las cosas se alinean con Dios, las cosas son diferentes. Pero mientras las personas se mantienen tercas en su posición y dicen: yo estoy bien, si Dios me ama a mí así, si yo sé que estoy bien, y no cambia. Amados hermanos, no hay ningún resultado. Dios no puede apoyar la oscuridad. Dios no puede bendecir donde no está la verdad, la mentira. Dios no puede bendecir la mentira. Dios no puede bendecir los malos negocios, los chuecos negocios. Dios no puede bendecir la infidelidad en el matrimonio. Dios no puede bendecir la rebeldía de los hijos. Dios no puede bendecir, hermanos, lo que está torcido. Con mucho amor y compasión, el Señor va enderezando y ordenando las vidas. Ese es el Jesús que vemos en ese momento que entra, el Señor que entra de una manera tan sencilla y humilde, está diciendo: yo no he venido acá a que me aclamen ni a buscar popularidad. Yo quiero que ustedes conozcan a mi Padre. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Jesús vino a enseñarnos un camino, el camino de la verdad, el camino de la verdad. Amados hermanos, este es el tiempo en que el Señor va a empezar a sacar a luz muchas cosas, empezando de su iglesia. Pero nadie podemos ponernos como jueces, nadie podemos señalar. Cada persona tiene que ir delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Toda esa gente decía: Señor, ayúdanos, sácanos. Hosana significa eso. Líbranos, Señor, líbranos. Pero ellos, ¿cuántos de ellos aceptaron cambiar sus vidas? ¿Cuántos de ellos le entregaron al Señor sus corazones y les dijeron: Señor, yo me voy a alinear con tu verdad? ¿Cuántos de ellos? Al final todos ellos gritaron: crucifícale. Y mucha gente odia al pueblo de Israel porque dicen: Israel los crucificó. No fue Israel, fuiste tú y fui yo misma con nuestros pecados. ¿Me están oyendo? No fue Israel, fueron nuestros pecados que lo crucificaron al Señor. Israel solamente es un ejemplo de una población que Dios ha escogido para que a través de Israel conozcamos lo que Dios está haciendo en grande con su pueblo. Nadie más que nosotros y nuestros pecados han crucificado a Cristo, porque si no, no hubiera habido ninguna necesidad que Él fuera sacrificado. Jesús es el Cordero de Dios que se entregó completamente inocente, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Se conseguía el mejor cordero sin mancha, el mejor cordero de la manada de corderitos, y a ese cordero se sacrificaba para que Dios pueda perdonar el pecado del pueblo. Y cada año tenían que hacer ese sacrificio en la Pascua. Pero cuando Jesús vino como el gran Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ya no hay necesidad que se vuelva a hacer otro sacrificio, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Jesús lo hizo.
Y solo queda que tú no solo reconozcas, sino que cambies. Amén. Que haya un cambio en tu mente, que haya un cambio de actitud. ¿Cómo estás tú desarrollándote en tu casa, en tu familia, como esposo, como esposa? ¿Cómo te estás desarrollando como hijo, como una persona? ¿Cómo te estás desarrollando? ¿Realmente el Señor ha llegado a cambiar tu vida o solamente tú has cambiado el letrero? En vez de decir de tal religión ahora soy cristiano y sigues igual. No, tienes que cambiar. Si no, no vas a entender lo que Jesús ha hecho en la cruz. No vas a entender quién es Jesús. No vas a entender muchas cosas. Y solo se va a quedar en ritos y en ceremonias y en cosas en cosas almáticas, en emociones, nada más. Pero Jesús ha venido a darnos un ejemplo increíble, un ejemplo de humildad. Aquellos líderes que quieren edificar y bendecir a la gente, no se callen sus luchas. Jesús todo iba y abría su corazón, no solo con el Padre, porque solamente al Padre le habrá contado muchas cosas, pero también iba y hablaba con sus discípulos, con aquellos que tenía bastante comunicación. Hermanos, mucha gente se queda callada porque dice: no quiero que me juzguen, no quiero que después me digan estás con una disciplina, mejor me callo, mejor. Hermanos, no vale la apariencia. Dios no es un Dios de apariencia. Tienes que ser claro, abrir tu corazón con todo. Es ahí donde empieza, porque el cambio no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Cuando tú reconozcas tus errores, cuando tú tengas la dignidad y la valentía de reconocer tus errores: yo fallé en esto, yo fallé y yo necesito cambiar. Eso es lo que Jesús nos enseña. Eso es lo que es el liderazgo verdadero que Dios está buscando. Gente decidida, gente que ame a Dios más que a su propia popularidad, a su fama, a que digan algo. ¿Qué importa lo que dicen de mí? Lo importante es que yo pueda dar una buena imagen para que cuando hablen de Dios puedan decir: ahí está, Dios es real, porque yo sé que esa persona es auténtica. Amén. No podemos vivir de apariencia, porque eso no viene de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Pónganse de pie. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.